Hola amigos y amigas, un saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de Ciclos. Es un placer de estar nuevamente en sus pantallas. Bastante información durante la semana, ¿no? El momento crítico en las relaciones entre Chile y Bolivia, ¿no? El canciller chileno ha ratificado que en La Haya en sí no va a determinar que se devuelva el mar a Bolivia, ¿no? Más bien lo que sí podría hacer es que iniciar, ¿no? Impulsar que se lleve un diálogo entre ambos países, ¿no? Presidente Morales ha denunciado de que el cónsul chileno en Bolivia estaría hablando con la oposición, que tenía relación con CONCIPO, es decir, la verdad, denuncias muy fuertes, ¿no? Que se están investigando, pero realmente deja un escenario crítico entre ambos países, ¿no? Hace un momento, ¿no? O hace un momento se decía de que iban a hablar, ¿no? De que iban a dialogar, ¿no? Había esa predisposición de ambos países de nuevamente tomar esta agenda bilateral, ¿no? Pero lamentablemente con estas cuestiones, con estos malos entendidos, ojalá fueran malos entendidos y no sea cierto que el cónsul chileno estaría hablando con la gente de derecha, ¿no? La gente conservadora del país para desestabilizar al gobierno de Evo Morales, ¿no? Pero más allá de eso, no, me parece a mí que esto no ayuda en nada y que realmente es una pena, no es muy lamentable lo que está pasando. Por otra parte, amigos, amigas, hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a ver el tema de los medios de comunicación, ¿no? La censura que existe a los medios de comunicación, la autocensura que existe, ¿no? Vamos a tener invitados especiales, ¿no? Vamos a ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con los líderes, los referentes de opinión en el país, ¿no? Como ustedes han podido ver, se ha ido Enrique Salazar, ¿no? Luego Amalia Pando ha anunciado que se va a retirar de la Red Terbol, ¿no? Y el otro de cadena A, perdón, John Arandia, que también ya prácticamente se despidió del canal, ¿no? Entonces pareciera que aquí hay una mano, ¿no? Silenciosamente se los está desplazando a estos líderes de opinión y realmente deja un escenario lamentable, ¿no? Para la libertad de expresión. Vamos a una pausa y estaremos con este tema al volver. Y bien, amigos, estamos de retorno, gracias por su compañía. Les decía, ¿no? Que íbamos a hablar sobre el tema de la libertad de expresión, sobre qué está pasando con los medios de comunicación, ¿hay censura? ¿No hay censura? ¿No? ¿Qué pasa con los referentes de opinión, con los líderes de opinión? ¿Se los está desplazando? ¿El gobierno realmente está iniciando algo para llevarles, prácticamente para desplazarles? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vamos a hablar ahora con el exdirector, ¿no? De la radio de la Red Terbol, con Andrés Gómez. Andrés, un gusto tenerte, ¿no? Gracias. Ahorita le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, que es el doctor Waldo Albarracín, pero voy a empezar contigo, Andrés, respecto a un tema bastante polémico, ¿no? Las últimas informaciones que se ha tenido, cómo es que de repente fue primero de que no me pierdan, ¿no? ¿Cómo se llama? De Santa Cruz, Salazar. Enrique Salazar, gracias, ¿no? Enrique Salazar, luego Amalia Pando y luego con John Arandia. ¿Qué está pasando, Andrés? ¿Hay censura? No, yo creo que son casos diferentes. No creo que valga la pena incluir todo en una bolsa. Por ejemplo, el de Enrique Salazar, personalmente no creo que haya sido producto de la presión del gobierno. Es más, a él lo han invitado a ser candidato por el MAS a la alcaldía de Santa Cruz, entonces no puede ser que una noche a la mañana cambien de opinión. Seguramente la empresa, ¿no? la Red 1 habrá evaluado algunas cosas respecto a la tarea periodística o a las propuestas laborales que tenga Enrique Salazar, entonces no vale la pena incluir ahí, ¿no? Sería muy... estaríamos confundiendo a la población si es que concluyéramos que ahí hubo presión. Yo dudo mucho, ¿no?
Si alguna gente va a poder desprenderse, por ejemplo, llegar a esa conclusión a partir del pugilato verbal que hubo con la ministra de Comunicación, bueno, Salazar protagonizó muchos pugilatos con otra gente, entre ellos, por ejemplo, con el ex entrenador de la selección boliviana, Ascar Gorta, ¿no? Pero en el último hubo un exceso verbal de parte de él, ¿no? Entonces no creo que valga la pena incluir ahí. El segundo tema, digamos, lo de Amalia, ahí sí hay una presión del gobierno, ¿no? Eso es muy diferente, porque en algunas circunstancias, por ejemplo, cuando yo estaba de director, algunas insinuaciones de emisarios que venían a Herbol decían, se va la Amalia y llega la publicidad. Entonces, obviamente, yo como exdirector decía, me das argumentos periodísticos, porque son muy diferentes a los argumentos políticos, yo podría evaluar al menos, pero no tenía ni un solo argumento periodístico, solo era que no le gustaba la opinión. Pero es otra cosa, que no te guste a vos la opinión, eso ya no estamos en el terreno periodístico estrictamente informativo, sino estamos en el espacio de opinión, que es diferente. Ahora, no sé qué habrá pasado en este último tiempo, no tengo mucha información al respecto porque estoy desligado de Herbol. Y respecto a John Arandia, hasta ahora no hubo una declaración de él que diga, ¿no?, que ha sido echado o destituido o concluyó su contrato. No hay una explicación, o por qué se fue, una razón, no hay exactamente. Entonces, si él no lo dice, difícilmente nosotros vamos a poder comprender, digamos, si es que es producto de una presión o no. Perfecto, Andrés, valga la pena aclarar esta situación, ¿no? Porque realmente en las redes sociales al menos se ha visto que todos se ha visto metidos en una bolsa, ¿no? Con imágenes, con fotografías, ¿no? Quiero dar la bienvenida aquí, doctor Waldo Abarcén, un gusto tenerle. ¿Existe un riesgo a la libertad de expresión con estos hechos que se fueron dando? Bueno, en general podemos decir que si el sistema democrático boliviano es estable, de una u otra manera los derechos humanos también están en general respetados, pero eso no debe servirnos para ignorar determinados casos, ¿no? Porque a partir de, digamos, de la permisividad de casos concretos es que se sirve de incentivo para que se vuelva eso sistemático. Entonces, la libertad de prensa es un baluarte de cualquier sistema democrático. Está casado con la libertad de expresión, podríamos decir, son derechos interdependientes: libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa. Pues, en paquetes, si ustedes quieren. Entonces, el desafío de cualquier gobierno democrático es institucionalizar la tolerancia, porque es natural que no solo un gobierno, sino cualquier autoridad pública siempre está en el ojo de la tormenta, siempre va a ser objeto, en unos casos, de aplausos, en otros de ponderación de sus actos o de críticas. Y eso es natural y de repente es necesario, además, que así funcione el sistema, porque la autoridad pública, que considera que es intocable, ya está mostrando rasgos de dictador, ¿entiende? En cambio, si uno sabe aprovecharse incluso de las críticas, y lo utiliza en beneficio de su gestión, mejor, ¿no? Si hay, más grave sería que no te digan nada y que avalen todo lo que haces, cuando en realidad te están haciendo un daño, porque puede ser que en ese razonamiento de suponer que todo lo que haces es perfecto, pues estás llevando a la institución que diriges, o al país, o al departamento, ahí al despeñadero, ¿no es cierto? Cuando ya sea por miedo o por maldad, no te dicen nada, porque hay otros que dejan que te equivoques y no te advierten. Entonces, acá yo siempre pongo la metáfora del individuo que se mira en el espejo. En el espejo en general nos miramos una parte de lo que somos, ¿no? Y de repente nos estamos viendo muy simpáticos, pues. Pero hay alguien que es necesario que te diga que tienes un pelo parado ahí atrás, o todo lo que está en tu espalda, por ejemplo, no se ve en el espejo. Y, en fin, de modo que
hay personas que pueden ayudarte perfectamente a desarrollar una buena gestión haciéndote notar tus errores. En cambio, cuando entran a tu oficina a decirte lo que tú quieres escuchar, fortalecen tu ego, ¿no?, en el mal sentido de la palabra, y finalmente terminan consolidando un régimen de autoritarismo. Bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque lo que se advierte es, ya en el ámbito estrictamente periodístico, la Constitución nos señala 2 artículos fundamentales, yo diría hasta 3. En el artículo 21, cuando se enumeran los derechos civiles, se consagra la libertad de pensamiento, libertad de expresión, ¿no? Pero ya específicamente en el ámbito periodístico están los artículos 106 y 107 de la Constitución, donde le pone de forma muy sabia a la Constitución, podríamos decir una de cal y otra de arena, porque en el primer artículo consagra la libertad de prensa, de expresión, etcétera, la obligación que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de este derecho, a favor ya sea de periodistas o de los medios periodísticos, pero el artículo 107 te habla de tus deberes, y en ese específicamente te habla de la autorregulación. Y la autorregulación no es lo mismo que la autocensura, porque la autorregulación se da que de mutuo propio el medio o los medios que están aglutinados a una determinada institución, ¿no?, están vigilando que su gremio, que los medios que están afiliados o los periodistas que trabajan en este ámbito no transgredan un código de ética aprobado por ellos mismos, el Código Nacional de Ética Periodística, que sería el referente general, ¿no? Y crean al efecto sus propias instancias disciplinarias o instancias podrían llamar tribunales de honor, en fin. ¿No para qué? No para juzgar penalmente, sino para advertir, sancionar y finalmente orientar determinados actos que vayan contra la ética periodística. Esa es autorregulación, ¿no es verdad? Tenemos un Tribunal Nacional de Ética Periodística, actualmente integrado por personalidades como el expresidente Carlos Mesa, en fin, está ahí. No sé cómo estaba ya funcionando, pero se ha creado con esa intención, ¿no? En cambio, la autocensura, eso es doloroso, porque ya tú te anticipas a la represión de la autoridad y te inhibes o te abstienes de ejercer tus derechos, desde la libertad de expresión, dejas de sacar una noticia que tendrías que sacarla, o por ahí el medio prescinde de uno de sus periodistas, precisamente para no ser objeto de un conjunto de acciones que no necesariamente implica que te manden unos policías o que te manden a sus grupos de choque, ¿no es cierto? En algún momento, en las primeras etapas del gobierno del MAS, estaba sucediendo eso, que era pues una torpeza, ¿no? Porque mandaba, digamos, a Unitel, a algunos medios de difusión que emitían noticias o opiniones contrarias al interés del gobierno, y mandaba a esos grupos a allanar, a romper vidrios, es decir, actos delictivos propiamente. Yo creo que hoy día eso más bien no existe, bien que no exista, pero lo que sí se está dando es más bien una presión de otra naturaleza, y especialmente la llamaría económica, porque en él entendí que la mayoría, no sé si la totalidad, pero la mayoría de los medios se sostienen económicamente a través de la propaganda comercial. Entonces, con solo no mandarte, no tomarte como cliente, es decir, no darte esa propaganda, ya te puede estar ahogando económicamente. Pero no solo es tema político, las empresas, por ahí hay una noticia que tiene que ver con la producción de alimentos transgénicos o que están en mal estado o que hacen daño a la salud. Ese medio, si por ahí hay la empresa que está produciendo estos alimentos o en fin, esos productos, le está, es decir, tiene su programa, claro, pone publicidad, no va a publicar esa noticia. Entonces, no solo es el tema de un gobierno, de una autoridad, sino también de empresas. En ese sentido, clarito, a ver, ¿quién saca una propaganda contra la cervecería? Claro, o una información que lo pueda controlar, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, lo que hay que resolver en este sistema democrático, que no es perfecto, pero que es perfectible, es la autocensura.
qué es lo que se está dando y que evidentemente orada profundamente los derechos humanos y en el caso específico la libertad de prensa, la libertad de expresión. Perfecto, valga la aclaración, ¿no? Lo que es la autocensura y la autorregulación. Y con respecto a lo que señalaba acá el rector Andrés, ¿cómo has visto vos, no? Vos has sido director de Herbol, has podido apreciar de manera más cerca, ¿no? Como Amalia Pando en un momento lo dijo, esta asfixia económica, ¿no? Entonces, no es posible trabajar independientemente de los mismos, porque en otro sentido pareciera que dependieran, ¿no? De empresas, dependieran de gobiernos, para que puedan tener sustentabilidad económica. ¿Cómo has podido apreciar este tema, Andrés? Mira, voy a dar unos detalles para que la audiencia pueda llegar a una conclusión. En 2006, 2007, cuando hubo el referéndum de los estatutos autonómicos, no recuerdo bien qué año era, pero fue el 4 de mayo, creo que fue el 2008, vino a Herbol el vocero de entonces, Iván Canelas. Iván Canelas dijo: les damos plata para que vayan a cubrir. Quería financiar la cobertura de Herbol. Obviamente yo a esas reuniones nunca voy solo. Le dije que venga a Herbol si quiere hablar algo. Y vino, y le pedí a mi compañero Augusto que esté conmigo. Entonces le dijimos que no, nosotros no podíamos cubrir con un financiamiento del gobierno, ¿no? Pese a que en ese momento el gobierno creía que Herbol era prácticamente un medio que le apoyaba en todo, ¿no? Y que creía que era un medio, y mucha gente percibía como un medio masista. Obviamente Herbol había asumido una posición definida, ¿no? Es decir, no apoyaba a un líder, no apoyaba a un partido, pero sí apoyaba un momento histórico que es diferente. Le dijimos que no, justamente porque tenemos que mantener la independencia. Porque si te pone plata, mañana pasado te lo va a cobrar, de un modo u otro. No te va a decir, pero, o te va a decir públicamente. Entonces le dijimos que no. Y viajamos con nuestros propios recursos, ¿no? En bus y todo a Santa Cruz a hacer la cobertura. Luego llegaron los referéndums autonómicos de Ben y Pando, y volvió otra vez, ya no él, sino otros emisarios del gobierno, y pidió que hagamos una red con los periodistas para informar a los medios del gobierno y obviamente, seguramente al Ministerio de Comunicación. Como Herbol no podías haber hecho eso, porque estaba sometiendo la independencia de una institución a un gobierno, por mucho que en ese momento te llevarías muy bien, digamos, entre comillas. Ese fue un primer episodio. El segundo, ya el 2009 empezamos a criticar lo de Caranavi. Si recuerdas, en Caranavi mataron a 2 jóvenes y nosotros fuimos muy críticos porque digamos no pueden matar a 2 jóvenes, ¿dónde está el respeto a los derechos humanos? Además que los digan que eran terroristas. Sacha Llorenti vino a mi oficina a decirme, bueno, qué estaba pasando, por qué éramos tan... Le dije, pues se supone que este gobierno no iba a matar como la anterior, además con esos argumentos, ¿no? De que son terroristas, eran grupos armados, cuando lo único que estaban pidiendo era la planta de cítricos que había prometido el gobierno. Segundo episodio. Ahí viene ya el momento, entonces viene lo del TIPNIS, eso jamás perdonaron a Herbol, ¿no? Porque creyeron que nosotros movilizamos la gente, porque fuimos a cubrir hasta el TIPNIS. Entonces viene el bloqueo, el veto a la publicidad. Bueno, uno dice, finalmente, después tocaré por qué el Estado no puede vetar, en la línea que dice aquí el doctor Albarracín, por qué un Estado no puede utilizar la publicidad para presionar a los medios de comunicación. Pero es un punto aparte. Bueno, ante eso, ¿qué hacemos? Hacemos una estrategia, obviamente, de acudir a otras fuentes de financiamiento. Entre esas fuentes de financiamiento estaba la cooperación internacional, ¿no? Porque comulgaba con la línea de Herbol. Por ejemplo, IBIS pagaba los servicios de Herbol porque hacíamos cuñas en defensa de los derechos indígenas, derechos de las mujeres, socialización de la nueva Constitución, y expulsaron a IBIS. Y uno de los argumentos que a mí me dijo la gente de IBIS fue justamente que trabajaba con Herbol. Entonces te estaba bloqueando uno, y ahí a mí me parece cuestionable y nada democrático, ¿no?, la posición de la cooperación internacional, que no dijo nada, porque no había un solo argumento jurídico para expulsar a esa ONG danesa, y se callaron.
Después de eso, la GIS, que es la cooperación alemana, puso publicidad en Herbol, en la página web. Al día siguiente me mandó una carta, la GIS, que lo tengo ahí, diciendo que ya no iba a la publicidad, por razones de fuerza mayor. Obviamente que yo llamé, y a los representantes de la cooperación alemana yo les dije, ¿cómo van? ¿A quién? ¿Ustedes obedecen al gobierno, tienen una autonomía? ¿Cómo es esto? No sabíamos que no era. Yo les dije, no sé en qué habrá quedado el caso, pero mira cómo te estaba presionando, ¿A quiénes estaba presionando para cesarte todos los grifos? ¿Ya? A las ONGs, ya te había cesado la publicidad del Estado, te estaba cesando las ONGs. Bueno, entonces quedaba la empresa privada. Y cuando iba a la empresa privada, la gente que trabaja en Herbol, y yo hablé con algunos empresarios, me dijo, ¿y cómo se llevan con el gobierno? ¿Y qué tiene que ver eso? Que ¿cómo nos llevamos? Pues nos llevamos periodísticamente, como tiene que ser, ¿no? No, es que depende si se llevan bien o se llevan mal. Entonces yo fui averiguando por qué había esta actitud. Obviamente que cuando empezaba a poner, por ejemplo, una empresa, ¿no? Publicidad, la defensa del consumidor iba a ver si estaba todo bien, y si no estaba todo bien, encontraba algún error. Entonces la empresa privada empezó a recular. La política era clara, asfixiar a Herbol por todo. Bueno, ya que no ponían publicidad, al menos que dejen que los otros grifos sigan, claro, ¿no? Fluyendo, ¿no? Pero había una actitud, bien, pero nada sería eso. No, importante. Nos pone al Ministerio de Trabajo. Mandaron a hacer una inspección al Ministerio de Trabajo y encontró que no, el letrero que debía estar aquí debía estar al otro lado, por tanto, 20.000 bolivianos de multa. Pero ¿cómo es posible? Pero si estos trabajadores tienen todas las condiciones de laburo, pero no, el letrero debía estar, además no está una señalización buena aquí. Entonces dice, te seguían metiendo las multas, ¿no? Y al final aprovecharon el caso de un compañero que se fue porque no venía a trabajar. Instruyeron desde el Ministerio de Comunicación dar una gran cobertura a ese caso de este compañero, ¿no? Para mostrar a Herbol que violaba los derechos de un padre. Pero los trabajadores, el sindicato salió al frente y dijo, no, ese señor se fue por abusivo, por extorsionador, porque no viene a trabajar, y aquí estamos todos. Entonces presentaron y no pudieron avanzar más, ¿no? Ante eso, obviamente, pues uno dice, aquí hay una clara intención de asfixiar a Herbol por todo lado. Apoyaron políticamente a ese compañero y hasta ahora lo hacen, que hay un juicio, ¿no? Y cuando el sindicato decía al Ministerio de Trabajo, venga, por favor, a inspeccionar ahora, y va a ver que ese compañero no viene a trabajar, nunca vino al Ministerio de Trabajo. Y al final metieron impuestos. Entonces ahí hay una actitud evidente, ¿no?, de aniquilar a un medio de comunicación. Doctor Waldo, importante las apreciaciones que nos daba, ¿no, Andrés? Pero yo quería preguntarle a usted respecto a este tema, ¿no? El tema, por ejemplo, cuando medios se han constituido en fiscalizadores de un gobierno, ¿no?, de turno, y donde se hacen investigaciones, y por ejemplo este caso de John Arandia, ¿no?, un caso hipotético de que era porque está investigando el tema de los narcocisternas, el tema del hermano de Evo, ¿no?, que había conducido un estado de ebriedad, ¿no? Entonces se han manejado estos casos, ¿no? ¿Hay una violación a la Constitución, a los derechos humanos con estas actitudes que se están tomando? Porque el periodismo investigativo también se ha ido de abajo porque el gobierno va reprimiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo han podido apreciar este tema, doctor Waldo Barracín? Ese es uno de los problemas que es una asignatura pendiente que tiene el gobierno desde el punto de vista de la necesidad de democratizar la democracia. Yo, por ejemplo, siempre más bien he aplaudido las políticas económicas del gobierno, en función de que, por donde se vea, ha reducido índices de extrema pobreza, ha generado inclusión social, independientemente de que esto haya tenido una importancia vital aquí, el alza de los precios de los minerales, de los hidrocarburos, pero hubo también la voluntad política para hacerlo, ¿no es cierto? Porque eso también podría haber derivado exclusivamente en muchas cosas. Bueno, pero donde siempre lo hemos observado es en la parte del respeto a los derechos humanos,
porque se necesita para eso ya en el gobierno una mentalidad muy democrática. Es decir, por eso hablo de la institucionalización de la tolerancia, porque el momento en que tú empiezas a satanizar cualquier información paralela a la información que da el gobierno, cualquier punto de vista, ya sea contrario o paralelo a lo del gobierno, tiene que ser asimilado con espíritu democrático, no con una actitud autoritaria, porque si no estamos reviviendo a los Banzer, a los Pinochet, a los García Mesas, etcétera. ¿Me entiende? Y el problema no solo está acá en como algún medio. Verán ustedes que las ONGs que defienden derechos humanos, algunas especializadas en temas concretos, medio ambiente, por ejemplo, o aspectos económicos, el CEDLA, que es una ONG que tiene sus méritos porque es una investigación valiosa y que más bien debería ser utilizada por el gobierno. O el CEDIF. El CEDIF, que hoy día ha salido en un medio donde hace referencia a un discurso del vicepresidente, lanzando ya una advertencia hacia estas dos organismos no gubernamentales. Entonces, si la palabra del ciudadano va a estar restringido y está casi obligado a someterse a un concepto que estrictamente paragubernamental, entonces la democracia la que se debilita y genera y da curso más bien a un régimen autoritario. Porque tú puedes llegar al gobierno a través de procedimientos democráticos como es el voto. Es un gobierno constitucional, sí, pero tu obligación no solo es llegar al poder a través de las urnas, sino tu relación durante toda tu gestión, tu relación con la sociedad civil tiene que ser una relación democrática. Y eso significa tener la paciencia necesaria para escuchar voces paralelas, información paralela, que no siempre coincida con la que da el gobierno. O sea, ahora, imagínate un cura, el padre Sánchez, creo que es de Santa Cruz, que dio una información sobre cuánto se invierte en salud. El padre Mateo. Padre Mateo, ¿no es cierto? Es su punto de vista de este sacerdote. Y le vas a decir que es un facho, que está con la derecha. No, está cumpliendo lo que él cree que es su misión pastoral. Así es. Como lo hizo en algún momento el padre Luis Espinal, o como lo hace hoy día el padre Javier Albó, de cuya idoneidad no vamos a dudar. Y muchas veces dice sus verdades, y lo dice y lo plantea. Entonces, yo soy más bien de la idea de que cualquier autoridad debe incentivar la libertad de expresión, permitirla y no satanizarla. Y a partir de eso más bien mejora las relaciones, porque de pronto cuando empiezas tú a generar una política de censura o de autocensura, estás dando lugar a lo que en algún momento fue el gobierno de Fujimori en el Perú. Fujimori no dio golpe de Estado. Fujimori ganó una elección, ¿no es cierto?, pero se convirtió en una dictadura a partir de la restricción, pero de derechos en diferentes ámbitos. Entonces, eso es lo que hay que evitar, y a veces se piensa que estás garantizando el sistema o el proceso de cambio evitando voces paralelas. Es al revés. Yo creo que esas voces, muchas veces críticas, otras reflexivas, pueden venir de la misma gente que está con el proceso de cambio. Yo no estoy con el proceso de cambio. A mí me interesa que cambie Bolivia. Yo he votado por Evo Morales varias veces. Pero eso, ¿qué significa? Que tengas que decirle lo que quiere escuchar a las autoridades, ¿no? Si tú crees que algo está mal, lo tienes que decir, ¿entiendes? ¿Para qué? Para que mejore la cosa. Es como en tu familia. Ahí utilizo otra metáfora para que nos entienda la gente que nos está escuchando y viendo. En tu familia tú vas a advertir algunos problemas a veces. Por ahí se ha equivocado tu hermano, etcétera. Y tú haces notar esos errores, no porque quieres que tu familia se destruya,
no quieres que tu familia salga adelante. Claro. ¿No es verdad? Entonces haces notar como miembro de la familia. Exactamente pasa lo mismo en el país. Hay mucha gente, especialmente los que nos consideramos de izquierda, porque yo digo, siempre lo he gritado a los 4 vientos que soy de izquierda, y a estas alturas ya no puedo cambiar de ideología. Con mayor razón estoy conminado a hacer notar las cosas que no están bien, que afectan al proceso de cambio. Hay que ver el proceso de cambio no solo en función económica, hay que ver en función de calidad de vida y de ejercicio de derechos. Entonces, si por ahí están surgiendo mecanismos autoritarios que dañan al proceso de cambio, hay que hacerlo notar. Y la autoridad tiene que escucharte con esa paciencia, con sabiduría, para evaluar si lo que dices es correcto. Si está correcto, corrígelo. Por ahí no estás acertado en lo que has dicho. Te lo puede también decir a través del debate público, decir, no es correcto lo que ha dicho tal persona, porque yo demuestro que está equivocado. Esa es la democracia. Entonces, pero ya empezar a criminalizar cualquier voz contestataria, eso le hace daño al sistema, y en el caso del proyecto del gobierno le hace daño al proceso de cambio. Perfecto. Andrés, en este tema, ya haciendo quizás un análisis macro, has trabajado en medios, has visto vos cómo se desenvuelven los medios. ¿Ha habido solidaridad con la red de Word de otros medios? ¿Es tan cierto que hay una polarización de medios oficialistas y medios opositores y que la balanza pesa más en los medios oficialistas? ¿Cómo puedes ver este escenario a nivel global? Mira, algunos, los gremios sí han expresado su solidaridad, ¿no?, de manera general. Pero tampoco Herbol acudió, al menos en mi gestión, a buscar la solidaridad de algún medio de comunicación. Yo creo que debe haber una actitud de solidaridad, no en función a un medio, no en función a un periodista, sino en función a un principio. Por ejemplo, iniciaron un juicio contra el periodista Aguilar del periódico La Razón. Sabemos perfectamente cuál es la tendencia. Además tiene razón, es decir, tiene derecho un medio a asumir una línea política. Eso no es un pecado. El delito está en no decir quién es su propietario, en esconder cierta información o no ser transparente en algunas cosas. Eso es otra cosa. Pero un medio, si quiere declararse anarquista, tiene derecho de hacer, porque estamos en una democracia donde hay pluralismo. Ahí no está el asunto. El medio, obviamente, no se defendió. Y nosotros, como institución, asumimos una posición no solidaria de defensa de un principio, del secreto de fuente. A nosotros, él podía haber sido en ese medio, que uno puede decir, pero es afín al gobierno, pero eso no importa. Tenemos que defender un principio. ¿Ya? Puede ser un gobierno, si mañana, por ejemplo, atentan contra un principio en el periódico Cambio, nosotros tenemos que defenderlo, porque afecta ya la violación de ese principio, afecta a la comunidad. La comunidad que tiene derecho a escuchar voces de izquierda, de derecha, ecologistas, humanistas. Entonces no hacerlo, ¿no?, obviamente es porque dice, bueno, como no es de nuestra línea, no piensa como yo, entonces que hagan lo que quieran. No. La democracia fundamentalmente, ya lo había señalado el doctor Albarracín, se decide por un rasgo esencial: el derecho al disenso. ¿Ya? Y en ese sentido tiene dos fundamentos constitutivos, o dos derechos constitutivos: el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación. ¿Ya? Esas son las bases esenciales para que una democracia funcione. ¿Ya? Y nosotros, ya sea comunicadores, periodistas, abogados, cualquiera, debemos defender determinados principios justamente para que la democracia funcione, ¿no?, en los términos que hemos acordado. Porque la diferencia, ¿no?, entre una dictadura y una democracia, además de otros aspectos, es que la democracia tiene reglas de juego de concertadas. ¿Qué significa eso? Nos hemos puesto de acuerdo
que tenemos que ser una sociedad pluralista en estos términos, y los gobiernos respetan esas reglas, los dictadores no. Te cambian el rato que quieran las reglas de juego, dicen, no, a partir de ahora ya no va a ser así, sino así. Pero, ¿cómo? ¿En qué rato nos hemos puesto de acuerdo eso? No, es así porque a mí me da la gana. Entonces yo creo que debemos comprender, Humbert, no en función del otro medio, que si no piensa igual que nosotros, bueno, que hagan lo que sea, sino en función de estos principios, fundamentos democráticos que no solamente están en nuestra Constitución, sino que están en las normas internacionales. Perfecto, pero en esa cosita, Andrés, lo que tú mencionabas, está bien, pero yo me preguntaba si la balanza, si es equitativo, ¿no? Si es parejo medir los medios oficialistas y medios opositores, o la balanza es desigual para unos y desigual bueno, para ese otros. es un rótulo que ha creado el gobierno, ¿no? Pero no es que es un medio, no, yo no veo medios oficialistas y medios opositores. Los medios hacen periodismo desde su perspectiva, no son ángeles sin sexo. Lo que tenemos que preocuparnos es si ese medio miente o no miente, si es que cumple con los requisitos periodísticos, equilibrio, pluralismo, parte contra parte, que le dé importancia a un tema, no, más que para ese medio es mucho más importante. Por ejemplo, a la razón hoy día es el teleférico. Bueno, pues, pero esa es la visión del medio que tenemos que nosotros respetar. Si tú como ciudadano ves en esa nota que mintió, esa es otra cosa. Pero el resto no, Humbert, es decir, los medios de comunicación no se llevan por lo uno o lo otro, sino eso lo hacen con un sentido. Mira, dicen, los medios, no hay medios independientes, ¿no? El gobierno dice eso, no hay medios independientes, sino que todos los medios tienen su... No, claro que hay medios independientes, al menos cuando yo estaba en Herbol, te he puesto, no sé si te graficó lo suficiente, no hemos recibido plata del gobierno, podíamos haberlo hecho. Pero mañana te decían, pero a ustedes les hemos pagado. Ese es un medio independiente. Preserva su visión, su forma de hacer periodismo. Pero eso no significa que un medio que es independiente no tenga una ideología. Claro que tienes una visión de país, tiene una visión de su realidad, tiene una visión, ¿no?, de futuro. Eso no es un delito. Y lo debe tener un medio, honestamente. Entonces, no es que la independencia está ligada a la ideología. Tú no puedes ser neutral. Es difícil ser neutral, no te olvides. Y tú creo que eres politólogo, además. El ser humano es un animal político. Doctor Valverde, con relación a lo que estaba mencionando Andrés, ¿cómo se puede percibir este hecho, ¿no? Porque la opinión pública, ¿no?, dice, bueno, al final tú eres periodista, tienes que tomar una posición neutral, pero los medios ahora tienen una corriente ideológica, pueden adoptar una postura política también, pero algunos también faltan a la verdad. Entonces, esto también no va con el honor a la verdad, con la Constitución, ¿no?, lo que se pregona. ¿Cómo ha podido observar este hecho? Ahí viene precisamente la previsión constitucional de la autorregulación. Yo he sido miembro del Tribunal Nacional de Ética Periodística por, creo que 3 años, algo más. Y hemos recibido denuncias de ciudadanos, de medios, del gobierno incluso, donde hemos sacado resoluciones contra medios. Recuerdo haber sacado una resolución contra varios canales de televisión, sin mencionarlos, pero a la mayoría, porque resulta que habían mandado un día a sus cámaras, un fiscal los convocó queriendo hacerse el héroe a inspeccionar lenocinhos, bien canchero, en vez de hacer su trabajo sin necesidad de publicidad, ¿no? Y los medios, claro, fueron, pues. Y lo primero que hicieron esos medios era enfocar los rostros de las mujeres que trabajan en ese lenocinho. Era un abuso eso. Eso fue en Cochabamba, ¿no? Aquí en La Paz, hermano. Otro caso, sí. Y es que se quejaron las ciudadanas. Y como en este país se piensa que ser prostituta es ser ciudadana de tercera, peor, ¿no? Claro, hicimos la investigación y sacamos una resolución contra toditos los medios. Y toditos pidieron disculpas. Y corrigieron. Eso es autorregulación. Correcto.
había un señor en Santa Cruz que tenía su programa y que de 10 palabras 9 eran ajos. Y cuando tuvo el conflicto con una mujer, Valverde, ¿no es cierto? Sí. Cuando tuvo el conflicto con una señora, Gloria Limpias, ¿no? Cuando se refería a ella no la bajaba de curumi, ¿no? Pero despectivamente. La señora se quejó algo. Vino, estudiamos el caso, sacamos una resolución contra Luis Valverde y él se sometió. Y pidió disculpas y se comprometió a cambiar. Frenó la lengua. No dice tantas cosas, ¿no? Entonces, es más, el gobierno se quejó contra una periodista en Cochabamba, no recuerdo el nombre de la Marianela. Hace tanto, sí. Que tiene Montenegro, creo que es. Exacto. Sí. El gobierno, y el gobierno, en la investigación, nos hemos percatado que el gobierno tenía razón. Y sacamos la resolución contra la señora, sin pedirle permiso al gobierno, ¿no es cierto? Y así. Además, es interesante. Una ministra también del gobierno se quejó contra contra un medio, aduciendo que estaba violando el código de ética. Estudiamos que era mentira, porque el medio lo quiso es enfocar a un vehículo del gobierno, del Estado, haciendo campaña, es decir, utilizando el vehículo del Estado para la campaña del MAS. Entonces exigía que dé los nombres, es decir, no procede su denuncia porque el periodista tiene el derecho al secreto de la fuente, primero, y segundo, que ustedes estaban utilizando vehículos del Estado para la propaganda de un partido, por más oficialista que es el partido. O sea, les rechazamos su denuncia. ¿Pero por qué? Porque éramos imparciales, porque éramos independientes, ¿me entiende? Lo que pasa ahora, ¿por qué señalo de ejemplo esto? Porque ya en el país hay un problema que yo le llamo de inseguridad jurídica o de indefensión ciudadana, porque si tú eres víctima, por ejemplo, y a un medio o un periodista que puede ser afectado, tendría que plantear un amparo constitucional ante un juez. ¿Usted cree que ese juez va a fallar contra el gobierno? Lo revientan, ¿no es cierto? Si fallara. Ese es el problema. Que en ese momento no hay un solo gobierno, desde que tengo uso de razón, antes tal vez igual, pero por lo menos yo cuento desde que tengo uso de razón, no he visto un solo gobierno boliviano que haya dejado sin control al órgano judicial y a la fiscalía. Entonces el problema está ahí, porque todos los casos se dilucidan, aquellos que tienen connotación política, donde hay interés del gobierno, todos se dilucidan en función a lo que quieren las autoridades políticas. Lo hizo Alboni, lo hizo Banzer, lo hizo Jaime Paz Zamora, lo hizo Paz Estenssoro, lo hace ahora el actual gobierno. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener independencia política? Porque se está trabajando bastante, visto técnicamente, en la reforma del órgano judicial. Me parece muy bien. Yo mismo quiero aportar, algo de derecho entiendo, ¿ya? Quiero aportar. Pero el tema troncal que tiene que resolverse en Bolivia es la independencia. Independencia del órgano electoral, independencia de la Contraloría, independencia del Defensor del Pueblo, independencia de los tribunales, independencia del Ministerio Público, de la Fiscalía. Tienen que ser órganos independientes, pero además fuertes institucionalmente. Si esto logramos en Bolivia, es más, si lo logra este gobierno, miren el porotazo histórico que puede llevar su gobierno. Por eso me parece que insistir en ejercer un dominio fáctico sobre esas entidades, o sea, caes en la mezquindad, pero al mismo tiempo pierdes la oportunidad histórica de ser ese gobierno el que puede resolver esta asignatura pendiente. Estamos viviendo ese problema y por eso es que hay ese temor del medio que se autocensura, no siquiera se autorregula, o de algún comunicadora que se autocensura, en fin, pero pasa, o alguna ONG que no tiene dónde acudir, que mañana le pueden cerrar o le pueden buscar de otras formas, como mencionaba acá nuestro amigo, ¿no? Es decir, que te manden entidades exclusivamente para forzar alguna supuesta transgresión, ¿no? Ministerio de Trabajo, impuestos internos, etcétera, ¿no? Entonces estás utilizando las mismas entidades para un acto de represión política. Y yo pienso, para terminar esta parte, que no es necesario. Es decir, todo lo que hace el gobierno en nuestra facto no es necesario. Yo creo que si no lo hiciera sería más bien mejor, para hasta su imagen puede fortalecerse.
No es necesario. Seguramente ellos temen que alguna ONG quiera aprovecharse de la situación o algún medio y quiera mentir, pero también hay mecanismos legales para demostrar que un X medio está dando una falsa información y eso señala al propio Tribunal Nacional de Ética al que se lo puede someter. Entonces, ahí hay un error que creo que tiene que subsanarse en el gobierno, de que pienso que todo lo que se está haciendo en términos de restringir algunos medios o amenazar a alguna ONG o alguna que ya fue expulsada, son decisiones innecesarias para defender el sistema, para defender procesos de cambio, son innecesarias. Perfecto, igual muy importante las puntualizaciones que realizaba Andrés. Un amigo periodista, ¿no?, que me decía: el derecho del periodista a la información termina en el escritorio del propietario del medio de comunicación, ¿no? Habría que revisar, ¿no?, ver aspectos importantes de qué es el periodismo al final de cuentas, ¿no? Porque ahora los enfoques se los puede manipular, ¿no?, a favor o en contra de un proceso. Pero ¿cómo has podido ver esto vos personalmente? Mira, a ver, el periodismo es un método de interpretación, ¿ya? Es un método de interpretación de la realidad. Pero ese método de interpretación, para que no sea muy así arbitrario, ¿ya?, tiene límites. Y son principios éticos universales que están en los códigos de ética de Bolivia y de los periodistas del mundo. Uno de esos principios es la verdad, ¿ya? Pero uno puede decir, pero estamos discutiendo sobre la verdad siglos y siglos, desde Aristóteles, Platón, ¿no?, los epicúreos, todos los filósofos han ocupado la verdad. Pero en el periodismo hay una verdad, ¿no?, que puede ser humilde, pero tiene que ver la coincidencia entre las palabras que vas a usar y la verdad y la realidad que vas a describir. Entonces ahí es muy poco quiebre para la manipulación, ¿ya? Es difícil que puedas manipular. Otra cosa es que elijas temas que vas a tratar, pero tampoco es manipulación. Son los temas que tú estás viendo. La manipulación es propio de la propaganda, que es diferente, donde hay medias verdades, ¿no?, donde puedan ensalzar una imagen, pero por eso generalmente el periodismo en el mundo tiene efectos contundentes, el buen periodismo. Que el trabajo del periodista, del derecho, termina en el escritorio, probablemente eso era antes. Yo lo experimenté cuando, por ejemplo, en el Hoy trabajaba en el periódico Hoy, estalló el caso Narcovínculos, no sé si acuerdas, doctor. Entonces yo cubría seguridad y empecé a hacer y me dijeron que no salía la nota. ¿Cómo? No, hay una instrucción. Bueno, yo, periodista, dije, ¿qué hago? Yo tenía una valiosa información. Aquí hay un titular del derecho a la información, el ciudadano. No importa que salga en el periódico donde trabajaba, yo quería que salga la información. Entonces llamé al compañero que trabajaba en el periódico Presencia. Y le dije, como no había celulares esa vez ni WhatsApp, yo se lo mandé, le llamé al teléfono fijo y le digo, tengo una buena nota, te lo doy, quiero que lo saques tú. Ya, con gusto, y salió. Entonces yo cumplí con un deber que tenía de que la gente se entere. Pero ahora los recursos tecnológicos, pues hombre, eso ya no acaba ahí, porque ahora no te debe publicar un medio, tienes tu blog, tienes tu muro, ¿no?, tienes tu Twitter. Entonces ya no aplica eso. Gracias a Dios existen medios alternativos, ¿no? Podemos contar. Doctor, ya la última para concluir el programa. Este plan, ¿no?, quizás de la autocensura, de la censura, doctor Albarracín, ¿no será un plan más bien de apostar, de ir muy bien a la reelección del presidente Morales, así en términos políticos? Mira, no sé, y quiero ser sincero en esto. Yo no sé en este momento si habrá una intención o no del presidente de postular. Constitucionalmente no puede, independientemente de cuál sea su deseo. No sé si podrá promover un referéndum modificatorio, y si se diera el caso,
no me atrevo a garantizar un resultado, porque también puede ser al revés, ¿no? Lo que sí, más bien, entrando al escenario de la opinión política estrictamente, lo que yo siempre le he criticado al MAS es, sin desconocer sus méritos, el rol fundamental que ha jugado en Bolivia, es el hecho de no ingresar en una política de preparación de cuadros y de líderes alternativos. Es decir, para cualquier partido depender exclusivamente de una persona es muy riesgoso. Mira lo que le pasó a Condepa, con compadre. Se murió el compadre y Condepa se hizo armada, ¿no es cierto? El MNS de alguna manera no entró en ese plano porque supo criar, si tú quieres, ¿verdad? La palabra, líderes alternativos. ¿No? Víctor Paz no pudo, estuvo en Boni, más allá de que se fue un partido de Pero parió otros líderes, ¿no? Parió otros sí líderes. Nació, desde el 52 tenía líderes alternativos. De hecho, después de Víctor Paz, las elecciones del 56 las ganó Hernán Suazo, no las ganó Víctor Paz. En fin, ¿no? Sin dejar de exponer una posición crítica que yo tengo a ese partido. Pero bueno, me refiero a la perspicacia que tuvieron de no depender de una sola figura. En el MAS eso en este momento es muy delicado para los intereses de ellos como partido. Es decir, no pueden ellos pretender sobrevivir solamente bajo el paraguas de una persona. Eso le hace daño como partido y también incluso como país, ¿no? De repente a estas alturas debían demostrar que tienen capacidad de sustitución de liderazgos, porque incluso eso le permite al presidente Evo Morales reciclarse. Es decir, mientras un líder del MAS puede estar gobernando, él va recuperando energías para volver a una siguiente elección, por ejemplo. Son ideas, ¿no? Pero lo que peor que se puede hacer es forzar las cosas. Y hasta ahora lo que ha estado sucediendo es eso, ¿no? Forzar, justamente por el dominio que se ejerce en la instancia jurisdiccional, en este caso el Tribunal Constitucional. Perfecto. Bueno, bien amigos, amigas, ya hemos llegado a la conclusión. Agradecerle al doctor Waldo Barracín. Andrés, muchas gracias. Antes ingresen a www.observatoriobolivia.org, podrán acceder a todos nuestros videos del programa y gracias por acompañarnos. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias y hasta el próximo domingo.